con los angelitos. Presenta En los brazos de Morfeo. Y para estar en los brazos de Morfeo de la mejor manera es seguir al pie de la letra los consejos de nuestra amiga, la doctora Alicia Domínguez de Pedro, conocida como la doctora Descanso. ¿Cómo estás, Alicia? Qué gusto. Igualmente saludarte, gracias. Muchísimas gracias. Es un tema importantísimo que de repente no nos gusta hablar del duelo, porque implica, lógicamente, un dolor. De ahí viene la palabra, esa es la raíz de la palabra. Pero cuando hay un duelo también en los adolescentes y en los niños, puede afectar dramáticamente el sueño, y no por un periodo corto. Puede afectarles incluso a largo plazo. ¿No es cierto, Alicia? Así es. Cada duelo es único, ¿no? Y no se puede hablar de lo que va a pasar cada quien de una manera específica. Pero bueno, los niños y los adolescentes no es demasiado frecuente tanto como los adultos la tristeza, el abatimiento, ¿no? Pero bueno, sí, muchas manifestaciones, como decía, son problemas de sueño, cambios de conducta, alteraciones en la alimentación y disminución del rendimiento escolar. Eso es grave. Y el duelo puede ser, siempre pensamos que el duelo es únicamente cuando alguien falleció, pero tú me explicabas que existen otros tipos de duelo. ¿Por qué no lo compartimos esto? Claro que sí. Bueno, se refiere, por ejemplo, a perder un ser querido, no importa si ha fallecido o no. Cualquier tipo de pérdida te puede llevar a un duelo, ¿no? El duelo, pues ya sabemos que es como para permitirnos aceptar que un ser querido se ha ido, ya sea el abuelito, la abuelita, alguien que se mudó, algún amigo, la mascota, ¿sabes? O sea, lidiar con sentimientos difíciles y decir adiós. Eso es un proceso de duelo y no tiene que ver exactamente con que alguien haya fallecido. ¿Y cómo lo puedes notar en los niños? Porque a lo mejor ellos ni siquiera se dan cuenta que les está pasando. Saben que les duele, les da tristeza, pero el proceso ya psicológico específico que tú nos platicas, ¿cuáles son las manifestaciones claras que podemos ver los papás? Mira, claro, en los niños, híjoles, hay miles, o sea, se puede, a lo mejor algunos sí puede ponerse a llorar, sufrir mucho, ¿no? Como te decía, cambios en la alimentación, etcétera, pero hay señales de alerta, ¿no? Nosotros debemos observar su comportamiento. Los niños no siempre se comunican con palabras, sobre todo cuando son más chiquitos, ¿no? Entonces siempre van a manifestarlo de alguna manera. Puede ser problemas para dormir, ¿no? Actitudes, por ejemplo, en los adolescentes, sobre todo de sobreprotección, ¿no? Cuando, por ejemplo, se preocupan demasiado por ayudar a otras personas que los rodean, ¿no? En exceso de cuidarles, peleas, negación, cambios de humor, a lo mejor culpa, ¿no? Que se sienten culpables a lo mejor por no haberse portado bien, o porque a lo mejor el papá se fue, o porque haya fallecido, etcétera, ¿no? O sea, culpa, hay que explicarles muy bien que no tienen nada que ver en esto. Miedo exagerado y llamativo al abandono, incapacidad física, por ejemplo, para separarse de otros seres queridos o que les suceda algo, ¿no? O a lo mejor esto va a impedir pues que sus actividades cotidianas sean normales. Cuando hablamos de miedo, no nos referimos al miedo lógico que aparece tras una pérdida, sino un miedo exagerado y llamativo, ¿no? La ansiedad de separación, por ejemplo, ¿no? Disminución de las actividades tras la pérdida, que pues, tras esa pérdida o ese abandono pierdan el interés por actividades de las que antes participaban y disfrutaban. Por ejemplo, si jugaban fútbol, ya no quieran ir, ¿no? Problemas académicos, disminución de rendimiento escolar, fracaso escolar. Por eso siempre hay que hablar al colegio y explicarles, ¿no? Cuando hay alguna situación, para que estén bien atentos. Incapacidad para recuperar rutinas, porque cuando hay alguna pérdida, una pérdida importante sobre todo, se deben de mantener las rutinas porque eso contiene y da seguridad, pero a veces un niño o un adolescente no es capaz de reintegrarse a las rutinas, ¿no? Y si es, por ejemplo, incapaz de volver al colegio, salir con amigos, estudiar, pues esto va a repercutir gravemente en su desarrollo, ¿no? Sí, me imagino que eso a la larga también afecta para las relaciones interpersonales cuando se habla de pareja cuando son adultos, ¿no? Por supuesto, esto va a repercutir en habilidades también imprescindibles para la vida adulta. Regresión a los comportamientos de la primera infancia, por ejemplo, o quejas, como dolores de estómago, dolores de cabeza, ¿no? Recurrentes, ¿no? Y estos síntomas pues expresan que les suele impedir el desarrollo normal de sus actividades, ¿no? Y bueno, pues lo hacen también inconscientemente para evitar y evadir otras situaciones, ¿no? Y por supuesto, existen una serie de mecanismos dependiendo de cuál es el plano que hablemos en cuestión de psicología, lo que se llama traspolación en la Gestalt, ¿no? El hecho de que yo estoy pasando ese sentimiento a una situación que ni siquiera tiene nada que ver. Exacto. Cuando tiene que ver con cuestiones traumáticas, ¿no? Por Exactamente. Ejemplo. Y ahí pues yo siempre recomiendo un adulto que brinde apoyo, ¿no? Y guía al niño adolescente en este proceso, que digan la verdad. Ocultar información puede ser grave, ¿no? La verdad siempre de acuerdo a la edad, ¿no? Exacto. Y ayudarlos a expresar emociones y, bueno, muchas cosas más. Ahí está. Y nuevamente, como siempre, nos lo platicas y te lo agradecemos de verdad porque este tipo de pláticas nos ayudan a los padres y nos ayudan a entender muy mejor muchas de las cosas. Es el hecho de que si la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, hay problemas, el sueño se vuelve
una pesadilla, se vuelve una locura. Y si aparte de todo nuestro colchón no está en buenas condiciones, ya está viejito, está incómodo, no es el correcto para nuestra anatomía, para nuestro peso, etcétera, etcétera, pues tenemos una verdadera hazaña que cumplir para poder descansar tanto nosotros como los seres queridos en nuestra familia. Así que el consejo para pues poder descansar correctamente es un colchón Carreiro. Si te duele la espalda, si todo esto que hemos platicado te afecta, lo que puedes hacer es acudir a los puntos de venta en carreiro.com.mx. También Colchones Carreiro hace que todos podamos soñar con los angelitos. Hechos en México, que sueñes con los angelitos. Gracias, Alicia. No, gracias a ti. Como siempre, excelentes las recomendaciones de la doctora, de la psicóloga Alicia Domínguez de Pedro, conocida como la doctora Descanso. Vámonos con música mientras tanto. Puntos de venta en carreiro.com.mx. Colchones Carreiro. Que sueñes con los angelitos. Presentó En los brazos de Morfeo. Colchones Carreiro.